¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días. Gracias por conectarte a esta transmisión. Hoy es el Día del Señor, un día que hemos destinado para reunirnos como familia, como iglesia, a alabar el nombre del Señor. Yo quiero invitarte para que dispongas tu corazón y puedas gozarte con la alabanza, con la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, queremos darles la bienvenida y vamos a leer un pasaje en la Escritura. Vamos a ir al Salmo 145 y vamos a leer varios versículos, desde el 1 hasta el versículo 6. Salmo 145, versículos 1 al 6, y lo vamos a leer en esta nueva traducción viviente. Sí, dice: Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos, y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor, y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Amén, amén. Qué pasaje tan hermoso. Estaba leyendo hace un rato esta traducción, y en el versículo 3 dice: grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Ese es el Dios que tenemos, un Dios grande, fuerte, poderoso. Es el más digno de toda la tierra, y nadie puede medir su grandeza. Así que adoramos al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, que te hizo a ti, me hizo a mí, hizo todo lo que existe, y Él es nuestro Dios, nuestro Salvador también, nuestro Redentor. Así que te animamos para que esta mañana puedas levantar tu corazón, levantar tu alma a Cristo, y podamos gozarnos en su presencia. Queremos recordarte también que ya este próximo jueves comienza la cumbre 2021 Arraigados. A todas las familias de Amistad Manantial de Vida que se inscribieron, pues ya deben tener por ahí su nombre, su usuario, su contraseña, para tener acceso a la transmisión. Recuerda que esta va a ser una transmisión cerrada, es decir, no va a aparecer ni en Facebook, ni en YouTube, ni en ninguna otra plataforma de redes sociales. Tampoco se va a grabar. Así es que te recomendamos que no te la pierdas. Que no te la pierdas. Busca por ahí, ten a la mano tu usuario y tu contraseña, para que el jueves por la tarde, a partir de las 5 comienza. Así, con tiempo, dispón todas las cosas, prepara por ahí todo lo que necesites, tu Biblia, tu blog de notas, para que vayas tomando ahí apuntes. Y bueno, hay buenos oradores. Van a estar los miembros del Consejo de Amistad de Puebla, y han invitado también a Bob Church. Va a estar Igna de Suárez y Bob Green también. Kevin Green. Kevin Green. Y bueno, va a estar de lujo, así que les animamos para que aprovechen esta oportunidad. Esta es una conferencia, una cumbre exclusivamente para la familia de Amistad. Sí, ahí nos van a reforzar el por qué somos amistad. Y van a hablar mucho de lo que es nuestra identidad, nuestro ADN, nuestra casa, nuestra familia, y el por qué somos de amistad. De veras que es una palabra de Dios para la casa de amistad. Sí, la idea es arraigarnos en Cristo, arraigarnos en su palabra, arraigarnos en la fe, y esto va a producir un ambiente, un espíritu de unidad, de pertenencia, ¿sí? Ok, pues vamos a orar para comenzar nuestra reunión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana bendecimos tu nombre, levantamos nuestras manos, Señor, y te decimos: tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Esta mañana, Padre, también reconocemos que somos pecadores y te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, Padre, y rogamos que tú limpies nuestros corazones, limpies, Señor, nuestras almas, y guárdanos en santidad, Padre. Queremos bendecir tu nombre, adorarte, alabarte y exaltarte, porque tú eres el único digno. Amén. Digno eres de honra y de gloria. Te bendecimos y exaltamos tu precioso nombre. Amén y amén.
pues te invitamos para que te quedes hasta el final, disfruta la alabanza, glorifica al Señor y vamos a meditar también en su palabra. Bienvenidos. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al yo soy a Jesús, al que es digno
recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús. A Jesús. Bueno, pues qué agradable es alabar el nombre del Señor, es padre adorarlo, es hermosa la alabanza, dice la Escritura, y qué mejor ocasión que hacerlo juntos en familia y también como iglesia. Pues gracias a Dios porque nos permite participar de este tiempo juntos como iglesia, adorándole, alabándole. Pues vamos a detenernos un momento en la meditación de su palabra. Y hemos titulado a esta prédica Dos pajarillos. Okay. Dos pajarillos le hemos puesto como título a esta prédica. Y te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31. Mateo 10, versículos 29 al 31. Lo vamos a leer en esta traducción del lenguaje actual. ¿Lo quieres leer, por favor? Sí. Dice, 2 pajarillos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Así es. 2 pajaritos no valen más que una moneda. O como dice la Reina Valera de 1960, solamente valen un cuarto. Sin embargo, a pesar del poco valor económico que puede tener un ave, dice la Escritura, aquí es Jesucristo el que está hablando. Si tú tienes una Biblia con las palabras de Jesús en rojo, te vas a dar cuenta que este versículo está resaltado de esa manera. Es Jesús el que dice que ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios está involucrado en los detalles más mínimos de tu vida. Él sabe cuántos cabellos, dice, hay en la cabeza. Entonces, no hay razón para tener miedo, porque nosotros tenemos un valor mucho más grande que el de todos los pajaritos. Imagínate cuántos pájaros habrá en toda la tierra. Bueno, nosotros valemos, una sola persona vale más que muchos pajaritos. ¿Y por qué traemos a colación este versículo? Bueno, porque a lo largo de todo este tiempo en que hemos estado enfrentando esta contingencia a causa de la enfermedad que provoca el COVID-19, y hay una pandemia mucho más pues silenciosa, podemos llamarle, más sutil, pero no por eso menos real. Estamos hablando de la pandemia del temor, del miedo, de la preocupación, de la angustia. Cada vez oímos de más casos,
ya estamos empezando a oír de familiares o de amigos, de gente muy querida, muy cercana, que está partiendo ya de esta tierra. De hecho, el pasado martes partió a la presencia del Señor nuestro queridísimo pastor Sergio Treviño. Y pues bueno, un gran amigo, un hombre de Dios que pues cumplió su tiempo en esta tierra, completó sus días, como vamos a ver ahorita más adelante en la palabra de Dios. Y bueno, él ya está ahora disfrutando de esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y aparte todos los galardones y todas las coronas por tantos años de servicio, de ministerio para su iglesia, y seguramente está echando a los pies de Cristo sus coronas. Sí. Checo siempre decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, un reconocimiento a él, a su trayectoria, y un abrazo fraternal y afectuoso a su familia y a la iglesia de la red Verdad y Vida. Bueno, ¿alguna vez has visto un pajarito preocupado? Pues no. No, ¿verdad? Siempre están cantando, revoloteando. Decía un amigo allá en Michoacán también, es que traen una legata, sus pajaritos, dice, se cargan una legata, porque estaban trinando y como que se oía muy así fuerte el intercambio de sus trinos. Lo dicen que por ahí es bueno el alpiste para bajar sí. la presión alta, ¿verdad? Sí. ¿Tú cuándo has visto un pajarito con la presión alta? Entonces ellos siempre están despreocupados. ¿Por qué? Porque Dios los hizo con esa naturaleza para alegrar el ambiente, para levantar la atmósfera donde están. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo Dios tiene cuidado no solamente de los pajaritos, sino de ti y de mí, de tu familia y de mi familia. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana te pedimos que tu preciosa palabra caiga en buena tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú limpies nuestros corazones, limpies nuestros pensamientos, que purifiques mis labios, Señor, y que podamos hablar lo que tú quieres. Que esta palabra, Señor, traiga aliento del cielo a nuestros corazones, que fortalezca nuestra alma y que podamos nosotros salir bendecidos de este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues déjame decirte que para poder salir de esta situación de temor, para salir de la prisión, de la cárcel del miedo, de la preocupación, de la angustia, primero tenemos que recordar varias cosas. Número uno, tenemos que aprender a descansar, ¿sí? Generalmente vivimos muy ajetreados, nuestros tiempos están muy movidos, muy acelerados, y desde que amanece hasta que anochece siempre hay cosas que hacer. Y algunos somos o son más trabajólicos que otros, y bueno, y nos afanamos cada día. Esto es parte de la naturaleza humana. Entonces primero tenemos que aprender a descansar. Quisiera que vayas conmigo al Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 11, los versículos 28 al 30. Y aquí en Mateo 11, 28 al 30, otra vez nuestro Señor Jesucristo está retratando la naturaleza humana, está expresando nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de sobrellevar el día a día. Y Él propone y plantea ahí una solución para el temor, para la angustia, para la desesperación, para la preocupación que nos provocan los problemas. Y bueno, cuando un problema se presenta, bueno, pues sabemos que hay una salida, que habrá una solución, ¿verdad? Pero cuando ya el problema se extiende por semanas, por meses, y ya nos estamos acercando al año, inclusive, de hecho, en algunos lugares ya se cumplió un año de esta situación, bueno, pues este es un problema grande, largo, que se ha mantenido, y esto causa preocupación, causa angustia, causa ansiedad, toda una serie de emociones negativas. Y hoy vamos a ver cómo Jesucristo plantea una solución para descansar precisamente de estas situaciones. Ok, ¿quieres ayudarme por favor a leer Mateo 11 del 28 al 30? Y lo vamos a leer también en esta traducción del lenguaje actual. Sí, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar.
Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Ok. A mí me llama la atención cómo Jesucristo usa esta manera de retratar al ser humano. Él veía a la gente que estaba alrededor suyo, a esas multitudes y a los discípulos que se congregaban en torno a él, y los retrata y los describe de esta manera. Luego dicen por ahí que nunca digas nunca y que nunca digas siempre, ¿no? Sobre todo en las relaciones interpersonales. Pero Jesús no se detiene, y esa traducción es así, muy directa. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y alguien puede decir, ¿qué te pasa, pastor? Yo no. A lo mejor ella, pero yo no. ¿No? ¿Qué te pasa, pastor? Oye, espérame, es que no lo estoy sacando de mi cosecha. Es Jesús el que dice en su palabra. Si tú tienes una traducción del lenguaje actual, dice Jesús, ustedes viven siempre preocupados y angustiados. Entonces, esta es una descripción que hace Jesús mismo, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos, Dios sabe lo que estamos experimentando en nuestro interior. Ahora, la angustia y la preocupación producen un desgaste emocional, ¿sí o no? ¿Tú conoces de eso? Así es. Sí, generalmente cuando estamos preocupados como mujeres más que otras cosas, más que los demás en la familia, las mujeres madres de familia, siempre estamos pendientes de todos los hijos, de todos los que son nietos, de la familia. Y siempre estamos procurando que todos estén bien. Y si algo no está bien, lo primero que hacemos es preocuparnos. Pero sí es cierto, sí es siempre esta preocupación trae consecuencias a la larga físicas y nos va bajando las defensas y nos genera ciertas enfermedades en el organismo. Las preocupaciones que no logramos controlar o que no logramos aterrizar vienen a repercutir en nuestro organismo generalmente. Así es lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Sí. Que se originan en nuestras emociones, que no están resueltas, esas emociones, y que provocan un malestar en el cuerpo. Así. Entonces, la angustia y la preocupación de la que habla aquí Jesucristo, porque Él dice que siempre vivimos así, angustiados y preocupados, esa angustia y esa preocupación producen un desgaste emocional, hace que la vida se torne más difícil de lo que realmente es. Hay gente que, además de las preocupaciones de la vida diaria, se preocupan también y se angustian, sobre todo en este tiempo, por la posibilidad de que mueran ellos o algún ser querido. Y viven constantemente en una desesperación, en una ansiedad constante de no saber qué va a pasar, sobre todo cuando alguien se enferma, la familia se preocupa y vive esa situación complicada. Bueno, Jesús nos dice, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Los haré? Descansar. Los haré descansar. Dice Jesús, vengan a mí y yo los haré descansar. Y no se refiere a un descanso físico, sino a un descanso del alma, a un descanso en esos pensamientos que se agolpan ahí en tu cabeza y que se suceden uno al otro y que te están trayendo imágenes negativas y emociones negativas porque no tienes reposo. Jesús dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Sí, el detalle aquí es que, como decías al principio, vengan a mí, y por ejemplo también el principio donde decías, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, es un reflejo del que no nos damos tiempo para ir a la palabra, para ir a la presencia de Dios, para esos tiempos de intimidad con Dios, con el Señor, sí, con nuestro Dios, estar expuestos a la presencia de Dios en lo secreto y expuestos a la palabra, leyendo la palabra, estudiando, meditándola. Como andamos tan afanadas, tan ocupadas, pues no dedicamos tiempo. Entonces no dejamos que esa palabra sea interiorizada y nos traiga el descanso que verdaderamente está ofreciendo el Señor en su palabra. Fíjate, me estaba acordando también que al principio de la pandemia, nuestro pastor nos encargó una meditación y la palabra que nos dijo era de esperanza.
Se trataba de hacer una esperanza y lo que saltó a mi pensamiento en ese momento fue, mientras haya vida, hay esperanza. Ajá. Y entonces, pues ya meditando y desarrollando esto, estaba pensando que el mundo, eso es lo que piensa. Mientras haya vida, hay esperanza. Para el mundo que no conoce a Cristo, una vez muerto ya no hay esperanza. Ahí acabó todo y ahí terminó. Pero nosotros que conocemos a Cristo y que Cristo nos ofrece una vida más allá de la muerte, entonces lo que tenemos que hacer es ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de la palabra para que podamos tener esa esperanza y esa fe y ese descanso de que aunque venga la muerte, nosotros tenemos esperanza más allá. Así es. Entonces, lo que Jesús hace es ofrecernos confortar el alma. Cuando dice, yo los haré descansar, esa palabra descansar se refiere a un reposo espiritual, a un descanso espiritual, a un confort del alma. Como dice el Salmo 23, ahí Jesucristo está ofreciendo cumplir la promesa del Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego más adelante dice, confortará mi alma, es decir, la aliviará, la hará descansar, la hará reposar, quitará mis preocupaciones, borrará mis angustias, me pondrá en un equilibrio, en un temple, en un temperamento tranquilo, en paz. Lo único que Jesús nos pide es que nos acerquemos a Él. Dice, vengan a mí. Él dice que nos acerquemos a Él, que vengamos a Él, que aprendamos de Él, que obedezcamos su palabra. Dice, obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí, pues soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar, dice Jesús, porque lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. ¿Por qué? Porque lo único que pide Jesucristo es que vengamos a Él, que confiemos en Él, que pongamos nuestra fe en Él, en lo que Él ha hecho, ¿sí? Entonces, sin embargo, es cierto, es una realidad que hay muchos ya, inclusive cristianos de tiempo, que han pasado ya tiempo de que han creído en Cristo y siguen viviendo así, preocupados, angustiados, temerosos, con mucho miedo de lo que pudiera pasar. Y esto me recuerda, allá en mi tierra, hay muchas, sobre todo en aquel tiempo cuando yo era niño, ya llovió, había comunidades así en la sierra, de las que difícilmente entraban los vehículos, y la gente que cultivaba, por ejemplo, el café, allá en mi tierra hay sierras donde se siembra y se cultiva el café, y el café era transportado en un costal, en un bulto como de 60, 70 kilos, y era cargado en la espalda de personas que cosechaban su café y lo traían al pueblo a vender. Entonces venían caminando, bajando la sierra, y platica la anécdota de una ocasión que una camioneta alcanzó a una persona que venía cargando su costal y se para al lado de él y dice, súbete para darte un ride. Y ya el señor que iba cargando pues se sube a la camioneta, y la camioneta empieza a continuar su viaje. Pero en un momento dado voltea por el espejo el conductor y trata de ver hacia atrás, y el señor que llevaba su costal aún llevaba cargando el peso con el que iba caminando, no lo bajó sino que lo llevaba ahí, y pues pudo él aprovechar el viaje, aprovechar y poner su costal ahí, pero él prefirió seguir cargando. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno, así sucede, así de absurdo como se escucha, así de contradictorio, pues así hay muchos cristianos que a pesar de estar en Cristo, a pesar de vivir conociendo a Cristo, siguen cargando su costal de pesadas cargas, sus preocupaciones, sus angustias, toda esa tensión que les produce la vida diaria, y ahora esta contingencia sumada a lo que ya de por sí experimentan como preocupación, pues se hace pesada la carga. Entonces, este día es un buen día para reflexionar en esta palabra de Cristo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí, porque yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo, dice Jesús,
podrán descansar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 4, versículo 16, y vamos a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4, versículo 16. Sí, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Así es. El Señor nos está invitando. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, en una época de gracia, y el trono de Dios está allí y está ofreciendo misericordia, está ofreciendo esa gracia, ese poder que nos va a ayudar cuando más lo necesitemos. El Señor está dispuesto, pero otra vez, la única condición que pone es que nos acerquemos, que vengamos a Él. Esto implica, pues, ahorita vamos a ver más adelante, pero esto implica dejar de lado algunas actitudes que tengamos. Entonces, ya vimos, lo primero que tenemos que hacer para liberarnos de la prisión, de la carga, del temor, de la preocupación es descansar. Descansar en Cristo. Ok, número 2. Algo que tenemos que hacer también, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para poder despojarnos del temor y de la ansiedad es decir no al afán. Di no al afán. Di no al afán. Jesucristo nos ha enseñado en varios pasajes de la Escritura que no debemos vivir afanados, ¿sí? Y quisiera que me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 27. Si te das cuenta, todos los pasajes que estamos viendo son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 27, y lo vamos a leer también en la traducción del lenguaje actual. Uh-huh. Dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¿Cómo? ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Me encanta esta traducción. Sí. ¿Acaso la preocupación te prolongará un día tu vida? Mira, déjame ponértelo así. Lo que va a pasar, ya sea contigo o con tus seres queridos, no lo puedes impedir con tu preocupación. Eso es un hecho. Lo que va a pasar, ya sea contigo o con tus seres queridos, tú no lo vas a poder impedir con tu preocupación. Y si no pasa, la preocupación no solamente salió sobrando, sino que además añadió una pesada carga sobre tus hombros y robó tu salud, tu paz, tu alegría. Así es. Así es que deshazte de las preocupaciones. Dile no al afán, dile no a la angustia, di no a las preocupaciones. Hasta el día de hoy, nadie ha podido prolongar sus días a través de la preocupación. ¿Tú sabes de alguien que haya vivido más años? No, realmente no. ¿Usando su preocupación? No, al contrario. Es al contrario, cuando más nos afanamos, más nos cargamos y se va afectando la salud. Literalmente es una realidad que nuestra salud se va afectando. Cuando más preocupados, más enfermos. Así es. Es un hecho comprobado realmente que hay mucha gente que ha muerto antes de tiempo, prematuramente, por causa de sus preocupaciones. O como decía mi abuelita, por causa de las mortificaciones. Mi abuelita me acuerdo que siempre decía, ay, ando muy mortificada, o estos muchachos me traen muchas mortificaciones, y la palabra mortificar es eso, es morir, es ir muriendo poco a poco a causa de las preocupaciones. Hay personas, sobre todo padres de familia, como decía mi esposa, incluso muchos cristianos que viven preocupados y mortificados a causa de sus hijos, de sus yernos, de sus nueras, etc. Sin embargo, ninguna preocupación va a resolver ningún problema. No, así es, y realmente sí necesitamos hasta cierto punto, no sé, decía Jesús, hombres de poca fe, pero bueno, o sea, sí necesitamos poner en práctica la palabra que hemos aprendido, y aprender, no es fácil, realmente no es fácil, pero sí podemos aprender a descansar en el Señor. Cuando oramos y le entregamos al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones, todo aquello que en nuestras fuerzas no podemos lograr, para Dios nada es imposible. Entonces vamos a Él, se las entregamos en sus manos y descansamos. Pedimos que Dios traiga su descanso a nosotros y Dios lo va a hacer. Así es.
y vamos a vivir como los pajaritos, cante y cante. Ellos no se preocupan. El Padre Celestial las alimenta todos los días y las guarda. Dice que ningún pajarito cae a tierra si Dios no está ahí, no lo permite. Entonces yo quiero animarte para que tú dejes a un lado tus preocupaciones, pongas tu confianza en Cristo. Mira, esas preocupaciones, lejos de resolver tus problemas, al contrario, te van a provocar otros problemas, sobre todo de salud, como decíamos hace un rato. Cuando tú vives preocupado, mira, ahí van las señales, porque a veces no nos damos cuenta que estamos preocupados, pensamos que así es la vida. Estamos tan acostumbrados a sufrir el temor, a padecer angustia, a estar preocupados, que no nos damos cuenta. Pero ahí van algunas señales. Mira, cuando empiezas a sentir gastritis, colitis, cáncer, bueno, a lo mejor tú no tienes cáncer, pero después de una gastritis severa y una colitis, comienzan las úlceras y se provocan el cáncer de estómago o de intestinos, además de muchos padecimientos del sistema nervioso, como la presión alta, la diabetes, el insomnio, así es, dolores de cabeza. Entonces, aguas, o sea, tú chécate, puedes estar preocupado de más. Sí, es un hecho y es comprobado científicamente también que, por ejemplo, unos cuadros repetidos constantes de gastritis, colitis, las células del intestino, del estómago van sufriendo mutaciones de tal manera que se están generando cáncer. Entonces hay que tener cuidado y buscar la ayuda de Dios para descansar y que sea erradicado. Además, tenemos que echarle mano de los dones que Dios nos ha dado, de orar por sanidad, y Dios lo va a hacer. Tú mismo puedes orar cuando sientes algún malestar, dolor, fiebre. En la palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador. Jesús es nuestro sanador. Entonces, Señor, yo soy tu hija. Entonces, en ti está mi esperanza y mi confianza. Yo de ti espero la sanidad y el Señor lo va a hacer. Y descansar en eso. Sí, muchas veces la preocupación se manifiesta a través de gritos. Hay gente que está gritando todo el día, no puede platicar bien porque está preocupado y no logra canalizar su angustia, su ansiedad, y grita. Yo me acuerdo de otra anécdota que nos platicaban también, de una señora que estaba pues peleando con sus hijos, llamando la atención, y alguien pasó por la calle, allá en mi tierra, pues las casas están abiertas y se ve hacia adentro, hacia afuera, y pasaba alguien por la calle y dice, buenos días, por el tono así, porque estaba preocupada por sus hijos, alegando por sus hijos, y reaccionando automático de esa manera. Entonces, me gustaría que este día tú pudieras darte la oportunidad de venir a Cristo. Jesús nos dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Obedézcanme, aprendan de mí, sigan mi ejemplo, soy manso y humilde, y van a tener descanso, van a descansar conmigo. Entonces yo quiero invitarte para que en esta hora hagas una oración ahí en tu casa, cierra tus ojos y dile al Señor, Padre, yo me arrepiento en esta mañana por vivir preocupado. Yo me arrepiento de vivir con esta angustia constante de que no sé qué va a pasar conmigo, con mi familia y con el mundo. Vivo, Señor, en una constante tensión. Yo me arrepiento de eso, Padre, porque eso habla de mi falta de confianza en ti. Te pido perdón, Señor, por vivir preocupado, y ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro que yo tengo plena confianza en Cristo. Hoy confieso que pongo toda mi confianza en Cristo Jesús. Hoy me acerco al trono de la gracia para hallar misericordia. Hoy tomo la firme decisión también de obedecer tu palabra, porque esto constituye el mejor remedio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, yo te garantizo que vas a dormir tranquilo, vas a dormir en paz y vas a experimentar poco a poco una mejoría. Así que, como dice mi esposa, es bueno pasar tiempo con Dios, refugiarnos en su palabra, en sus promesas, y declarar que Dios es bueno y estamos en sus manos. Ahora, ya vimos que tenemos que recordar que para salirnos del temor y de la preocupación, tenemos primero que descansar en Cristo, ¿sí? Dijimos también que tenemos que decirle no al afán, no a las preocupaciones.
Ahora, en tercer lugar, tenemos que recordar y tener siempre presente que Dios es eterno. Di conmigo, Dios es eterno. Una vez más, Dios es eterno. Ok, vamos al Salmo 48, versículo 14, y esta vez lo vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960. Salmo 48, versículo 14. ¿Lo quiere leer, por favor? Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ah, caray, a ver, léelo otra vez. Dice, porque este Dios es Dios eterno y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará Aún más allá de la muerte. aún más allá de la muerte. Híjole, a mí me encanta este pasaje, lo voy a leer otra vez. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pregunta, yo quiero que hoy nos cuestionemos y reflexionemos seriamente. ¿Es Dios realmente tu Dios? Yo quiero que medites un poquito en esta pregunta. ¿Es Dios realmente tu Dios? ¿O es el Dios de la iglesia donde asistes? ¿O es el Dios del que hablan en las transmisiones de cada domingo? ¿Realmente Dios es tu Dios? Mira, todas las relaciones humanas tienen un sentido de pertenencia. Por ejemplo, decimos mi esposa, mi hijo, mi papá, mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi sobrino, mi socio. Todas las relaciones tienen un sentido de pertenencia, pero ¿puedes decir realmente con toda propiedad, Dios es mi Dios? Así como dices mi papá y estás seguro que es tu papá, mi esposa y estás seguro que es tu esposa, o mi hijo, con esa convicción puedes decir mi Dios. Yo quiero que te des un tiempo para meditar en esta pregunta, porque el salmo que leímos dice, porque este Dios es Dios nuestro, es el Dios que nos pertenece, es el Dios con el cual nos relacionamos todos los días, eternamente y para siempre. Mira, cuando tú te relacionas con Dios, cuando entras en una intimidad con Dios, vas a ir descubriendo esta relación de eternidad. De hecho, lo que Cristo ofrece es vida eterna, vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es un Dios eterno. Entonces, este Dios es Dios nuestro. ¿Puedes tú decir, mi Dios? ¿Es Dios realmente tu Dios? Así como tu hijo es tu hijo, como tu amigo es tu amigo, como tu socio es tu socio. ¿Es Dios realmente tu Dios? Vamos a Génesis capítulo 21, versículo 33. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Yo quisiera que pongas especial atención en cómo Abraham se relacionaba con Dios. Génesis capítulo 21, versículo 33. Sí, dice, luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Mira, aquí encierra, este versículo encierra todo lo que hemos estado hablando en los dos puntos anteriores. Abraham, dice la Escritura que Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios llamó a Abraham desde que estaba en la tierra de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Tú vas a ser mi amigo, yo voy a ser tu Dios. A los que te bendigan, yo los voy a bendecir. A los que te maldigan, yo los voy a maldecir a ellos también. Bueno, Abraham obedece y sale de allá, de su tierra y de su parentela, y llegó hasta la tierra prometida. ¿Ok? Y aquí dice la Escritura que llegó a un lugar llamado Berseba. Berseba estaba en la tierra de los filisteos, no formaba parte todavía de la tierra prometida, sino que estaba allí en Berseba. Él plantó un árbol allí que se llamaba tamarisco y dice que allí adoró al Señor. A mí me llama la atención esto. Llega, planta un árbol y allí adoró al Señor. Como que fue su lugar secreto de él, un lugar donde él podía estar a solas con Dios. Dice, pero fíjate lo que dice la Escritura. Allí adoró al Señor, Dios eterno. Para Abraham, su Dios era el Dios eterno.
Ahora fíjate lo que añade este versículo. Dice, y Abraham vivió como extranjero. Di conmigo extranjero. Extranjero. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. ¡Wow! El solo hecho de confiar en un Dios eterno a Abraham le hizo prolongar sus días. No vivía preocupado, no vivía angustiado. Abraham confiaba de tal manera en el Señor. Obviamente su fe fue desarrollándose. No empezó creyendo así como que al 100% desde el principio, sino que su fe fue madurando y fue avanzando y creciendo. Al punto de que cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, él no dudó ni titubeó. Inmediatamente dice la Escritura que se levantó de mañana, preparó su asno, llevó a su hijo, la leña y demás, hasta el lugar donde Dios le indicó. Bueno, entonces, aquí estamos viendo a Abraham confiando en su Dios. Pero no era cualquier Dios. No. Era el Dios Eterno. el Dios eterno. Y dice que Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. ¿Durante cuánto tiempo vivió Abraham ahí? Mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Es decir, no importa que no estés en tu casa propia. No importa que no tengas una posesión tuya aquí en esta tierra. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Es más, Abraham no llegó a poseer la tierra prometida. No. La tierra prometida tuvo que pasar la generación de Isaac, de Jacob, y hasta los hijos de Jacob fueron los que pudieron habitar, y los descendientes de Jacob ya, pero hasta la generación de Moisés y de Josué, los que pudieron ya conquistar la tierra. Abraham tuvo que vivir como extranjero, no le pertenecía ese lugar, pero vivió mucho tiempo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, el Dios eterno. Sabía que su Dios era o es eterno, el Dios eterno. Ok, vamos más adelante. Igual ahí Génesis, mismo libro de Génesis, ahora vamos al capítulo 25 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Y vamos a leer partes de estos versículos. Bueno, los vamos a leerlos completos. Luego vamos a ver en detalle algo que me llamó la atención aquí. ¿Lo quieres leer, por favor? Sí. Génesis 25, versículos 7 y 8, Nueva Traducción Viviente. Dice, Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Híjole. Qué bueno que no dice la Biblia, Abraham vivió como 45, 50 años, lleno de enfermedades y achaques, todo preocupado, una vida muy corta, se murió rápido. No, fíjate lo que dice la Escritura. Abraham vivió, ¿cuánto? 175 años. 175 años y murió en buena vejez. Dicen otras traducciones, era muy sano al momento de morir, luego de una vida larga y satisfactoria. Feliz. No, exacto, feliz, no preocupaciones, no afán, a pesar de que la tierra no le pertenecía, a pesar de que no tenía una casa que pudiera llamar él, esta es mi casa. Era muy rico, tenía muchas posesiones, era rico en ganado y demás, esclavos, pero no tenía una propiedad. Dice la Escritura que él confiaba en ese Dios eterno, adoraba al Dios eterno, y él habitó en esta tierra como extranjero. Es decir, no se arraigó a esta tierra, no echó raíces aquí, no se ató a esta tierra, sino que él siempre estaba con su pensamiento y su corazón puestos en el Dios eterno. Entonces, esto lo hizo vivir una vida longeva, una vida larga y satisfactoria. Dice que dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados. Esto me llama la atención, que no fue a un lugar indeterminado, no fue al limbo, mucho menos al purgatorio. Se reunió con sus antepasados. Y dice la Escritura que Dios no se avergüenza, ahorita vamos a ver ese pasaje, de llamarse su Dios. Y también dice la Escritura que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Dios es, podemos decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios nuestro también. De tal manera que Dios sigue siendo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
porque ellos están reunidos con Él. Cuando nosotros partimos de esta tierra, vamos a la presencia de Dios. Entonces Él se reunió con sus antepasados al morir. Ahora, dice el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, y dice así: por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Es lo que acabamos de decir, Hebreos lo retoma. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo cual dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y no es una ciudad terrenal, sino es una ciudad en los cielos. Así es. Así que, mi amado, mi amada, tú tienes que tener bien claro, si quieres librarte de las preocupaciones, quieres librarte del temor, de lo corto o larga que puede ser esta vida, de lo difícil que pudiera ser, Dios es eterno. Tienes que recordar esto, Dios es eterno. Y esto debe darnos un cambio en el corazón. Sí, fíjate, estaba pensando también cuando tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia, hermanos, como sean, podemos nosotros interactuar con ellos en lo que están cerca de nosotros, pero fuera de nuestra vista están en manos de Dios. Así es. Y debemos descansar en eso. Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas, Dios es soberano, a Él no se le escapa nada y Él es un Dios todopoderoso. Entonces, en lo que nosotros nos preocupamos, que porque los hijos, que porque los yernos, no era lo que dijiste. Bueno, cualquier parentesco familiar que nos esté preocupando, nosotros debemos descansar, que nuestras manos igual tienen cierta seguridad cuando están a nuestro alcance, pero fuera de nuestro alcance están en manos de Dios y en eso debemos descansar. Y Dios los cuida mejor que tú y yo Dios juntos. los cuida mejor que nosotros. Así es. Ok, número 4. Y con esto vamos a ir completando las cosas que tenemos que entender, considerar y aprender para salir del temor, para no dejarnos esclavizar por la angustia. Déjame decirte que tus días están contados. Mis días tienen ya una determinación. Vamos al Salmo 139, versículos 15 y 16, por favor. Salmo 139, versículo 15 y versículo 16. Lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Y esto me llama la atención porque todos pensamos que vamos a estar aquí mucho tiempo. Como que damos por hecho de que nuestra vida mañana va a amanecer como hoy, como ayer. Pero realmente nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Pero sí debe ser un aliciente y un motivo de confianza el saber que nuestros días están en manos de Dios. Nuestros días están contados. Vamos al Salmo 139, versículo 15 y 16. Lo vamos a leer en esta traducción del lenguaje actual. Sí, tú viste cuando mi cuerpo fue formado, cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habrías anotado en tu libro. Así es. Esto da una serie de enseñanzas interesantes. Número 1, tú viste, se está diciéndole a Dios, es decir, Dios, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Es decir, Dios, el Dios eterno que está en los cielos, no solamente ve la tierra, sino ve lo más profundo de la tierra, ve lo que está sucediendo dentro de una matriz, de una mamá, y ahí dice, ve cuando el cuerpo se va formando, se va entretejiendo, como dice la otra traducción. Y es más, dice el salmista David, aún no había vivido yo ni un solo día, cuando tú, le dice el Señor, ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Es decir, Dios no solamente conoce el día de tu nacimiento, sino que Dios ya sabe el día de tu partida. Así es. Porque para Él no le saca de onda nada de esto. A Él no lo toma por sorpresa la muerte de alguno de sus hijos. No. Así como ningún pajarito se muere si Dios no lo permite, así ninguna persona muere antes ni después. Hay un día para nacer y un día para morir, como dice Eclesiastés. Sí, eso es lo que te iba a comentar.
Una vez que nacemos, bueno, Dios ya nos vio, como comentábamos en el pasaje, ya desde antes de nacer, Dios ya había visto nuestro embrión, Él fue formando cada uno de nuestros órganos ahí dentro, bueno, y Él nos da vida. Pero y una vez que nacemos, lo único seguro es la muerte. Así es. Dios sabe cuándo vamos a morir, la forma, la manera, los tiempos están determinados por Él. Igual para nosotros no sabemos, pero sí en lo que está en nuestro alcance es cómo vamos a vivir esa vida. Así cómo es. queremos pasar este tiempo, y lo más recomendable es esperar su venida, o sea, esperar el tiempo en que nosotros vayamos a encontrarnos con Él, como Abraham. Entonces, ¿de qué manera queremos vivir esa vida aquí? Nosotros tenemos mucho que decidir en este aspecto. ¿Vamos a vivir preocupados o vamos a disfrutar lo que tenemos, dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado? Porque todo lo que tenemos proviene de Él. Entonces, Así es. eso es lo que decidimos. Por mucho que te preocupes, no vas a poder prolongar tus días en la tierra. No. Ok, entonces yo te animo para que busques el Salmo 139, versículo 15 y 16 en la traducción del lenguaje actual. Subráyalo, apréndetelo, márcalo por ahí en la YouVersion. Si puedes imprimirlo y colócalo ahí en la sala de tu casa y léelo cuantas veces sea necesario, todos los días. Y dice así otra vez: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido ni un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Es decir, Dios ya determinó tus días, y por si llegara a olvidársele a alguien, dice, lo habías anotado en tu libro. Así que ya está escrito, ya está escrito. Nadie se va a morir ni antes ni después. Quisiera leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que naciera. Fíjate, esto es lo más interesante, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Has tenido días buenos? Ya estaba anotado ahí en el libro de Dios. ¿Has tenido días más o menos? Pues ahí estaba anotado. ¿Has tenido días malos? Pues a Dios no le sorprende. Dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Y luego dice, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Wow! Dios es un Dios de detalles y no se le ha pasado uno solo. Él tiene en sus manos tu vida. Por eso es necesario confiar en ese Dios eterno. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar, como decíamos, más allá de la muerte. ¿Ok? Vamos a ir concluyendo y vamos a cerrar esta meditación. Hay 4 cosas que no debemos olvidar. Número 1, no olvides descansar. Cristo quiere darte un verdadero descanso. Él quiere confortar tu alma porque Él es el buen pastor. Número 2, no olvides decirle no a la preocupación. No olvides decirle no al afán, a la angustia. Diles no. Es decir, en la mañana tú puedes levantarte y decir, Señor, hoy en el nombre de Jesús yo decido no preocuparme, no afanarme y no vivir en ansiedad. Ok. Número 3. No olvides que Dios es un Dios eterno. Nuestra vida aquí es pasajera, es temporal, y Dios nos va a guiar aún más allá de la muerte. Él nos va a llevar a la patria celestial, a las muchas moradas que hay en la casa del Padre. Y número 4, no olvides que tus días están todos contados y que Dios ha determinado el número de ellos. Puedes descansar y confiar en Cristo que no vas a morir ni antes ni después, pero sí puedes decidir cómo vivir los días que nos preste Dios de vida. Con gratitud. Con gratitud, con alegría, cantando como las aves, ¿sí? Entonces, ese versículo que veíamos al principio de los pajarillos, 2 pajaritos no valen más que una moneda, dice la Escritura. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios está ocupado de cada detalle de tu vida, así que no tengas miedo.
tú vales más que todos los pajaritos del mundo. ¿Ok? Pues vamos a orar según el Salmo 90, versículo 12, versículo 14 al 16 en la Reina Valera. Y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa y ora junto conmigo. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sácianos de tu misericordia y nos alegraremos todos nuestros días. Que aparezca, Señor, en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Dios te bendiga. Cuídate mucho y sé agradecido con el Señor. Y aprovechando el tiempo antes de terminar, quiero recordarles que ya esta semana es nuestro congreso, la Cumbre 2021, Arraigados. Todas las familias que se inscribieron ya debieron haber recibido por ahí su usuario, su contraseña para entrar a esta transmisión. Jueves, viernes y sábado. Jueves en la tarde, viernes en la tarde y sábado desde temprano. Podemos conectarnos y alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Sale? Nos vemos pronto. Hasta luego.